Bienvenidos al curso Oxigenoterapia en el marco del COVID-19. El día de hoy vamos a hablar del tema actualización clínica del COVID-19, ¿en qué momento empieza la insuficiencia respiratoria aguda? Quien les habla es la doctora Dolly Galindo Jaime, soy médico especialista en medicina de emergencias y desastres, ¿no? Y trabajo en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Bien. Los objetivos que tenemos que tener presente en este tema es reconocer las etapas clínicas de la enfermedad, reconocer el periodo crítico en el que se presenta la insuficiencia respiratoria aguda. Como parte introductoria, ¿no? Debemos recordar que la pandemia por el SARS-CoV-2 está cambiando paradigmas en el control y en el manejo de las enfermedades infecciosas. Su alta contagiosidad ha hecho posible su expansión a más de 200 países en menos de 3 meses, además de los mecanismos de transmisión por gotitas y contacto de los virus respiratorios. El SARS-CoV-2 se transmite por partículas aerotransportadas similar al sarampión y a la tuberculosis. Los infectados asintomáticos o presintomáticos transmiten el virus y las personas enfermas continúan eliminando el virus. Estos hechos hacen difícil su control y prevención. Una proporción mayor al 30% de infectados son asintomáticos, pero actúan como diseminadores. El otro 70%, según la clasificación clínica de Wuhan, desarrolla formas leves, moderadas, severas e incluso críticas. La edad avanzada, la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares y pulmonares crónicas son factores asociados a las formas severas o letales. Bien, en este gráfico vamos a ver un poco de la línea de tiempo de lo que ha venido ocurriendo, ¿no?, de esta infección por el SARS-CoV-2 o también llamada el COVID-19. ¿No? Todo inicia en diciembre del 2019. A finales del mes comenzó el brote de la enfermedad como casos de neumonía. Para el 1 de enero del 2020, cierre del mercado de pescados y mariscos en Wuhan. Para el 8 de enero, científicos chinos identifican el patógeno como una nueva cepa de coronavirus. Para el 9 de enero, la Organización Mundial de la Salud identifica el virus. Y para el 12 de enero, China informa la secuencia genética del nuevo coronavirus. Ya en el 17 de enero, ¿no?, se presenta un artículo publicado por el Imperial College de Londres que advierte que el número de casos en Wuhan es cercano a 1.700. Para el 6 de marzo del 2020 se reportó el paciente cero de COVID-19 en Perú y para la quincena de abril se habían notificado más de 12.000 casos. Ante el limitado acceso a la prueba molecular y los resultados falsos negativos de la prueba rápida, el personal asistencial muchas veces debe adoptar el diagnóstico clínico radiológico. Se empezó a atender casos leves, moderados y luego fueron severos y críticos, entendiendo progresivamente que enfrentamos algo descomunal, contagioso y letal. En esta diapositiva vamos a ver la línea del tiempo de la infección por el COVID y nos vamos a responder a la siguiente pregunta. La persona enferma, ¿cuándo puede infectar a otros? ¿No? Periodo de infección, recordemos que se refiere a los días en que una persona enferma puede infectar a otras. En la imagen podemos ver la línea del tiempo de alguien que se contagia, ¿no?, del COVID-19. En el día 0, ¿no?, las personas se contagian y empieza el periodo de incubación que dura 11 días. Durante estos días, la persona no tiene síntomas. Luego nos vamos al día 12. Empieza el día infeccioso. La persona aún no está presentando síntomas, pero ya puede empezar a contagiar a los otros sin darse cuenta. Para el día 14, ¿no?, las personas empiezan a tener síntomas. Por lo general son leves, puede ser tos, fiebre, y es aquí, ¿no?, en este punto,
cuando la persona es más contagiosa, es decir, es más probable que contagie a los demás. Los síntomas de alguien enfermo pueden durar 10 a 14 días más, ¿no? Dependiendo de qué grave esté. La persona dejará de ser infecciosa, ¿no? Es decir, dejará de contagiar a otros cuando se cumplan 3 condiciones. Primero, que sus síntomas hayan desaparecido. Segundo, que debe haber pasado 3 días después que acabó la fiebre. Y tercero, que debe haber pasado 10 días desde que le hicieron la prueba COVID-19 en la que salió positivo. En resumen, el periodo de contagiosidad comienza alrededor de 2 días antes del inicio de los síntomas. Llega a su máximo el día de inicio y disminuye durante los 7 días posteriores. Es muy improbable el contagio luego de 10 días de síntomas en caso de infecciones no severas. Luego de la exposición, el periodo de incubación es de 14 días, siendo de 4 a 5 días en promedio para la mayor parte de los casos. Ahora recordemos la fisiopatología, ¿no? En la parte izquierda vamos a ver a un alveolo sano, ¿no? Acá tenemos los capilares, el neumocito tipo 1, las células de la serie roja, tenemos las células endoteliales y el neumocito tipo 2, ¿no? Y acá en esta parte derecha vamos a ver cómo la infección del coronavirus va a activar ciertas células, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos, vamos a ver cómo hay destrucción de las células, cómo se van a activar las señales inflamatorias, es decir, la cascada inflamatoria, la formación de una célula cicatrizal, hay aumento de la permeabilidad vascular, formación de trombos y también la formación de membrana hialina, ¿no? La fisiopatología del compromiso pulmonar por SARS-CoV-2 inicia con el dominio de unión del receptor de la proteína Spike OS del SARS-CoV-2 que reconoce específicamente el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ECA2, del huésped. Tras la unión, la proteasa sérica de transmembrana tipo 2 corta la proteína S y da como resultado la fusión de las membranas virales y celulares. El receptor ECA2 se expresa en la vía aérea, principalmente en el neumocito tipo 2. También en el resto del tracto respiratorio, además del corazón, riñón y tracto gastrointestinal. Sin embargo, los pulmones parecen ser particularmente vulnerables al SARS-CoV-2 debido a su gran superficie y porque los neumocitos tipo 2 actuarían como un reservorio para la replicación del virus. La injuria directa en el tejido pulmonar por la respuesta inflamatoria local mediada por la infección viral es uno de los mecanismos propuestos detrás de las manifestaciones pulmonares del COVID-19. Bien, la disrupción de la barrera alveolo capilar, la alteración, ¿no?, de la transferencia alveolar del oxígeno y el deterioro de la capacidad de difusión son los trastornos característicos de la neumonía por COVID-19. Cuando el edema se agrega, hay formación de la membrana hialina, ¿no?, llenando los espacios alveolares. Cuando se presenta esto, ¿no?, estamos frente a la etapa temprana del síndrome de distrés respiratorio agudo. Además de lo descrito, puede ocurrir activación y consumo dramático de los factores de coagulación. Estudios chinos reportan que más de un 70% de los fallecidos por COVID-19 cumplían un criterio de coagulación vascular diseminada. La inflamación alveolar y endotelial puede generar también microtrombos con complicaciones trombóticas, ¿no?, a distancia. Bien, ahora veamos la etapa clínica. Como ya habían visto anteriormente el calendario, acá vamos a ver, ¿no?, las fases de la enfermedad, que tenemos en la parte del contagio, ¿no? Dependiendo de la carga viral, pues el paciente va a presentar los síntomas que estamos acá frente al estadio 1, donde los síntomas por lo general son leves.
fiebre, tos seca, diarrea, anosmia o acroisquemia. Ya un 46.5% de los pacientes ya con síntomas pueden llegar a hospitalizarse. Y estamos frente al estadio 2. ¿Qué es lo que va a pasar? El paciente empieza con disnea, dificultad respiratoria, empieza con desaturación y hay una imagen anormal, que puede ser una radiografía o una tomografía pulmonar, ¿no? Luego tenemos ya una parte en que el 3.9% puede ir a UCI, ¿no? Y estos pacientes pueden complicarse afectando más de un órgano, ¿no? Que ya estamos frente al estadio 3, que ahí donde se presenta, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio agudo, puede haber septicemia o puede haber insuficiencia renal o una falla cardíaca aguda. Generalmente, los síntomas de la enfermedad son leves: fiebre, tos, dolor de garganta. La disnea, si está presente, tiene la particularidad de no ser siempre percibida por el paciente, especialmente en sus inicios, lo cual contribuye a la demora en el reconocimiento de la severidad de la enfermedad. Estos síntomas del COVID-19 se pueden presentar como una influenza con síntomas respiratorios bajos. La fiebre está presente entre el 30 y el 90% de los pacientes, siendo más frecuente entre quienes se hospitalizan y menos entre los pacientes ambulatorios y de mayor edad. La dinamia, la cefalea y las mialgias son los síntomas más comúnmente reportados entre los pacientes ambulatorios, mientras que la orinofagia, la rinorrea y la conjuntivitis también son otros síntomas frecuentes. Muchos pacientes con COVID-19 tienen síntomas digestivos, como náuseas, vómitos o diarrea, antes que aparezca la fiebre y los síntomas respiratorios inferiores, al igual que la anosmia y la ageusia. Estos últimos síntomas se ven más frecuentemente en pacientes de edad media que no requieren hospitalización. La anosmia aparece como un síntoma muy específico del COVID-19. Además, se presentan otros síntomas neurológicos, aparte de la cefalea, como son alteración de la conciencia, mareos, convulsiones, agitación y los signos meningios. Ahora vemos los niveles de gravedad, ¿no? Estamos en un estadio 2 de nuestro paciente, entonces tenemos que reconocerlos. Estos niveles de gravedad pueden ser una enfermedad no complicada, una neumonía leve, neumonía grave, un distrés respiratorio o la septicemia, ¿no? La enfermedad no complicada pues va a cursar con síntomas locales de las vías respiratorias altas y puede cursar con síntomas inespecíficos, ¿no? Puede ser fiebre, mialgias, ¿no? Puede haber rinorrea, incluso presentar conjuntivitis. Los síntomas por lo general son atípicos en ancianos. Luego tenemos una neumonía leve que se confirma por una radiografía de tórax sin signos de gravedad. Y acá la saturación, ¿no? Puede ser más de 90 y el valor del CUP65 menor o igual a 1. Neumonía grave cuando ya hay un compromiso de uno o más órganos y empieza a presentarse desaturación, es decir, menos del 90%, o una frecuencia respiratoria mayor a 30. En el distrés respiratorio ya tenemos hallazgos clínicos, tenemos un compromiso radiográfico con infiltrados bilaterales, que puede ser o bien la radiografía de tórax o una tomografía, ¿no? Y aparte que hay un déficit de oxigenación. A su vez tenemos una clasificación. Si es que es leve, vamos a ver el valor del PAFI, que lo podemos hallar en los gases arteriales, que es entre 200 a 300. Moderada de 100 a 200 y grave cuando es menor o igual a 100. Y bueno, y la sepsis, que es definida como la disfunción orgánica y que puede ser identificada como un cambio agudo en la escala del SOFA mayor o igual a 2 puntos. Esta insuficiencia orgánica puede manifestarse con las siguientes alteraciones: el estado confusional agudo, la insuficiencia respiratoria misma, la reducción en el volumen de diuresis, taquicardia y la coagulopatía. El coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19, cuya manifestación más grave y potencialmente letal es la neumonía. Entonces, ¿cuál sería mi periodo crítico del paciente, ¿no?, con COVID-19? Como vemos acá,
entre el día 8 y 12 es el momento crítico que marca la evolución del paciente. Mi paciente va a presentar disnea, hay una frecuencia respiratoria mayor de 30 y empieza a disminuir la saturación, ¿no? También tenemos que tener en cuenta otros criterios, ya sean de laboratorio, y uno de ellos es la ferritina. Si en los controles vemos que este valor empieza a aumentar, ese es un marcador que me va a indicar que mi paciente va a empeorar, que va a ir mal, ¿no? Sumado a todo ello, ¿no? Los criterios del síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces, recordamos que entre estos días, ¿no? Es el momento crítico que va a marcar la evolución de mi paciente. Estos pacientes severamente hipoxémicos, a pesar de compartir una sola etiología, puede presentarse de manera muy diferente uno u otro. Pueden estar respirando normalmente, que se conoce como una hipoxemia silenciosa, o puede estar muy disneico. El paciente puede ser sensible al óxido nítrico o no, puede estar profundamente hipocámnico o normo o hipercámnico y puede ser sensible a la posición prona o no, ¿no? Por eso la evaluación debe ser individualizada, ¿no? Cada paciente va a responder o va a presentar los síntomas muy diferentes que otro. Bien, entonces, para decidir qué tratamiento requiere mi paciente, la clave, ¿no? Es realizar un buen examen inicial, medir los niveles de saturación de oxígeno, que es importante, pero tan o más importante es examinar cómo está respirando el paciente, es decir, la frecuencia respiratoria, el esfuerzo muscular que debe realizar, lo que se nota en el hundimiento de costillas y la zona de la clavícula. Acá es muy importante, ¿no? Hacer la valoración, ¿no? De unos criterios del trabajo respiratorio, ¿no? Con ello vamos a dar el soporte respiratorio, que puede ser no invasivo, ¿no? Como las cánulas de bajo flujo o las máscaras de reservorio, o incluso también, ¿no? Las cánulas nasales de alto flujo. Si la insuficiencia respiratoria aguda hipóxica persiste, pues, y mi paciente no lo tolera, pues voy a ir a mi manejo, mi soporte respiratorio invasivo, ¿no? Con mi ventilación mecánica, incluso otros tipos de procedimientos como el ECMO, ¿no? Acá muy importante que cuando utilice, ¿no? Mis cánulas nasales de alto flujo, tengo que estar viendo mi índice de ROX. Todo estos Todos estos puntos, ¿no? Que estoy señalando, vamos a verlo en el transcurso, ¿no? Del curso. Y acá vamos a ver que no solamente en nuestro paciente es la parte respiratoria, sino también hay otro compromiso en el paciente, que puede haber falla renal o falla cardíaca. Bien, acá luego les presento la bibliografía para que puedan, ¿no? Revisarlo, ¿no? Referente al tema. Y para terminar, me gustaría dar una reflexión, ¿no? En el COVID, de lo único que estamos seguros, más allá de las terapias antiinflamatorias y anticoagulantes, es el soporte oxigenatorio, que siempre debe ser precoz y oportuno, para con el soporte que le den al paciente, tratar de contener ese daño pulmonar, es decir, pasar de una neumonía viral a una injuria pulmonar, ¿no? Que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, y con eso la mortalidad, ¿no? Entonces, acá damos paso, ¿no? Conocemos el punto crítico, el soporte oxigenatorio, que es muy importante, y a continuación veremos las alternativas de este soporte respiratorio. Gracias.